Bien, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar con una nueva sección que corresponde a análisis de películas o series, pero siempre vamos a tener el ojo claramente puesto en la actuación. Arrancamos. Vamos a arrancar esta nueva sección con The Dark Knight o El Caballero de la Noche, película de Christopher Nolan de Batman que pertenece a la trilogía que arrancó con Batman Begins y termina con The Dark Knight Rises. Nos vamos a centrar mucho en la interpretación del Joker de Heath Ledger. And here we go. Nolan desde Batman Begins siempre pensó en escribir al Joker como una fuerza de destrucción masiva sin motivo, un anarquista. Hay una escena donde esto está reflejado, que es en una charla que tienen Bruce Wayne y Alfred, que Alfred está interpretado por Michael Caine y Bruce Wayne por Christian Bale, donde hablan exactamente que en el pasado de Alfred hubo una persona similar. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en 6 meses no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Christopher Nolan se caracteriza por elegir muy bien a sus actores. Podemos ver en el reparto, además de Heath Ledger, en esta película está Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman, Michael Caine, como habíamos dicho previamente. Claramente desde un principio hace una buena selección del reparto. Por lo que estuve investigando que sucedió con respecto a Heath Ledger, en generar unas condiciones súper interesantes al actor y escuchar mucho lo que viene desde el lado de la actuación. Por ejemplo, lo que cuenta es que en las primeras entrevistas que tuvo con Heath Ledger estaba muy entusiasmado por ser el papel. De hecho, en algunas entrevistas podemos escuchar a Heath Ledger que si Tim Burton, realizador de la Batman previa a esta entrega de las de Christopher Nolan, le hubiese ofrecido hacer el papel del Joker, el cual ya había interpretado anteriormente Jack Nicholson, él no lo hubiese aceptado. En este punto lo que dice Heath Ledger es que entendió que Christopher Nolan iba a crear un nuevo mundo, por lo cual él sí, ahí sí quería pertenecer y tomar el rol de este nuevo Joker. En las primeras entrevistas que tuvieron previo a contratarlo a Heath Ledger, se ve todo el entusiasmo que Heath tenía sobre este papel, y Nolan solamente se dedicó a escucharlo. Básicamente lo que le propuso Heath es que si llegaba a ser contratado, le interesaría mucho participar a él también en la investigación y cómo se iba formando cada característica que compondría este personaje. Cuando nos referimos a las características que compondría este personaje, sería que estaríamos hablando de Heath Ledger quería participar en el armado del vestuario, en la selección del maquillaje y cómo llegarían al puerto final de esto. ¿A qué nos referimos con esto? Que Heath Ledger, y esto hay varias entrevistas de los vestuaristas y de las maquilladoras, cómo fueron encontrando el vestuario para el Joker final. Siempre fueron buscando irregularidades en los materiales en los cuales iban a vestir. Heath entendía, y Christopher Nolan también, que el Joker era una persona irregular. De hecho, parte de lo que se puede ver que cuentan en la historia de este Joker, no hay historia, no se sabe de dónde viene, no se sabe nada. Y esto lo mantendría y lo haría ser un agente del caos. Otra cosa que fue muy importante una vez que ya fue contratado Heath, a la hora de generarse el maquillaje. Investigaron un montón de maquillaje donde la principal propuesta fue de parte de Heath, que él pedía tener un maquillaje también completamente irregular. Y de hecho que las últimas partes del maquillaje se las aplicaría él mismo y no una maquilladora. ¿Por qué era esto? Porque él necesitaba y entendía que este Joker se maquillaba a sí mismo. Heath necesitaba tener las manos llenas de maquillaje para poder interpretar a este personaje. Es algo muy interesante entender la inteligencia actoral que tiene Heath para ir creándose un sistema para poder entrar en el personaje. De hecho, Christopher Nolan cuenta que en la primer prueba de maquillaje y vestuario
del Joker de Heath, no solamente hicieron prueba de maquillaje y vestuario para sacarle fotos y ver cómo funcionaba en conjunto, más que nada estilísticamente, sino que también se pusieron a darle la libertad a Heath de, si quería tener algunos props de cuchillos y poder caminar por el set y frente a otras personas y encarnar el papel desde esa prueba de maquillaje, lo cual es muy interesante porque Heath cuenta que en esos primeros encuentros fue donde encontró la voz de este personaje. Heath, a su vez, previamente, por fuera de todo este trabajo, llevó un trabajo súper intensivo en el cual se encerró durante 6 semanas a tratar de investigar eje y el eje de este personaje. Si bien él no pone el nombre del eje de este personaje, él cuenta que trató de entender cómo viviría este personaje. Acá es donde hay que derribar varios mitos, porque una vez que esta película terminó, Heath Ledger fallece. Y muchos suelen atribuir, y hay mitos que se atribuyen a que Heath Ledger falleció porque se pasó de rosca interpretando el Guasón. Lo cual es completamente falso, porque él era depresivo y además tenía problemas de insomnio. Como tenía problemas de insomnio, ahí fue donde se pasó con las pastillas. Esta parte que poco nos interesa con respecto a este análisis, volvemos para entender la profundidad de trabajo que Heath Ledger le dio a este personaje. Que claramente, si hay trabajo, en algo va a devenir. Es súper interesante entender que una de las cosas más importantes que Heath repite a cada rato en todas las pocas entrevistas que hay sobre su Joker fue que le divertía un montón hacerlo. Porque le divertía interpretar a un psicópata, a una fuerza anarquista, a un asesino en serie. Acá hay un punto súper clave. Le divertía interpretar a este tipo de personaje. O sea que en ningún momento juzgaba lo que estaba haciendo y se daba la libertad de poder entender que era una ficción lo que estaba sucediendo. Y en esa ficción divertirse matando, divertirse siendo un psicópata. Lo cual, si él entiende que es una ficción, es súper importante porque al no juzgarse él como actor a interpretar un personaje de esta calidad, nos permite abrir un mundo súper interesante a los que pueden ver esta película. De hecho, mucha gente entiende que The Dark Knight debería llamarse The Joker más que The Dark Knight. ¿Por qué? Porque sucedió un efecto muy particular. Gran parte de las personas que vieron esta película empatizaron muchísimo con este Joker. ¿Cómo no empatizar con toda esta estructura de trabajo que él mismo está contando que venía creando, ¿no? Por último, para seguir hablando un poco más, podemos entender que la creación de este Joker de Heath Ledger viene de una intersección entre Christopher Nolan y el actor Heath Ledger, donde ambos dos se supieron escuchar para no coartarse, para no limitarse y contribuir a la creación de un personaje súper profundo, con múltiples capas y súper atractivo, que genera, que es una de las bases de este modo de empatizar que tiene el público con este rol. ¿Por qué? Porque al Heath no guardarse nada, ir a fondo con este juego y con esta diversión que se propone, y Christopher Nolan crearle las condiciones, el sistema para que esto suceda, es inevitable que todo lo demás empiece a componer. Y de hecho estamos hablando de una película que es una superproducción hollywoodense, donde puede haber un montón de efectos especiales, de los cuales una de las cosas que la gente más se acuerda es de la interpretación de Heath Ledger. Pero el nivel de trabajo que entregó sobre esta película, lamentablemente después de su fallecimiento, hizo que sea recordado hasta hoy día, varios años después. Y de hecho, bueno, en la última edición de una película Joker con Joaquin Phoenix, se logra tratar de emparentar a estos dos personajes por ser diferentes Jokers y a la vez encarnar el mismo rol, pero hay algo que es súper importante entender, que a mi forma de ver, Heath Ledger genera un quiebre desde una superproducción hollywoodense, porque él genera una ruptura artística en medio de toda esta parafernaria que existe. Mientras que la virtud, también, que es una gran interpretación de Joaquin Phoenix, es que toda la película fue realizada para él. Y esto no es menor. Si bien es súper interesante lo que realizó Todd Phillips sobre Joaquin Phoenix, acá hay que entender que la película The Dark Knight compone en su totalidad. Y sin embargo, en esa totalidad hay alguien que genera un riesgo artístico, que genera una ruptura artística, que es recordado hasta el día de la fecha. Así que bueno, si no la vieron, los invito a ver esta película y poder observar la actuación que genera Heath, y también las demás actuaciones de otros grandes actores, como por ejemplo Michael Caine, Morgan Freeman, Christian Bale, Gary Oldman. Está bueno que pongan claramente el foco
en ver esta película, porque algo de la particularidad que tiene esta película es que yo la vi 5 veces cuando se estrenó en cine, claramente, ¿sí? Soy un gran fanático de esta trilogía, de este subgénero. Cada vez que la veía encontraba nuevas cosas en Head. De hecho, hoy la volví a ver para este análisis, estuve investigando mucho. Hay algo que trasciende todo esto, que es cuando un actor se aboca 100% a su trabajo y lo deja todo, sin juzgarlo y divirtiéndose. Así que bueno, este fue el primer micro, no tan micro por ahí, investigación de este análisis sobre diferentes películas y series. Muchas gracias.